Buenas tardes, mi nombre es Roland David Gómez y voy a presentarme a comité de investigación con mi proyecto Tecnología en la rehabilitación de la marcha en pacientes con esclerosis múltiple en estadio 2, una revisión sistemática. Mi tutora es la profesora Mónica Paola Murcia Doncel. Vamos a comenzar con problematización, donde hablamos de la esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica crónica del sistema nervioso central, que debido a una reacción autoinmune ataca la mielina y interfiere en la correcta conducción nerviosa. La esclerosis múltiple cuenta con tres tipos de síntomas: primarios, secundarios y terciarios. Los síntomas secundarios son producto de los primarios y los terciarios de los secundarios. Los síntomas primarios son ataxia, espasticidad, parestesias, fatiga, déficit cognitivo y disfunción vesical e intestinal. Los secundarios son dolor asociado a espasticidad, infecciones del tracto urinario posterior a la disfunción vesical, y los síntomas terciarios son síntomas presentes como consecuencia de las reacciones psicológicas a la tensión causada por la etapa crónica de la enfermedad. Continuamos la problematización hablando de los tipos de marcha de esclerosis múltiple. Entonces tenemos tres tipos: la marcha paraítico-espástica, donde el paciente presenta un patrón extensor en miembros inferiores que le imposibilita la correcta flexión de la rodilla en la marcha, haciendo que ese movimiento sea suplido por circunducciones de la cadera. La marcha táxica, caracterizada por una marcha donde no se separan mucho los pies del suelo y tenemos una base de sustentación aumentada. Y la marcha mixta, que es una marcha que presenta características parético-espásticas y atáxicas. Pasamos a las fases de la marcha en condiciones de normalidad. Ya posteriormente vamos a hablar de las fases de la marcha en condiciones de esclerosis múltiple. Entonces tenemos dos periodos. En el periodo de soporte tenemos contacto inicial, respuesta a la carga, soporte medio, soporte terminal y prebalanceo. Este periodo corresponde al 62% del total de la marcha como tal. Y el periodo de balanceo, que tenemos balanceo inicial, medio y terminal, que corresponde al 38% del total de la marcha. Entonces ahora pasamos a la afectación de la marcha en esclerosis múltiple. En el contacto inicial y la respuesta a la carga hay una disminución de la dorsiflexión del tobillo por la dificultad para levantar el pie del suelo, presentando hiperextensión de la rodilla al hacer contacto con el suelo. En el soporte medio existe una pronación excesiva del tobillo e insuficiente extensión de la rodilla y cadera, causando dificultad en la propulsión corporal, disminuyendo la longitud de paso y reducción del impulso. En el soporte terminal se presenta una plantiflexión débil e ineficiente extensión de rodilla y cadera, dificultando el impulso y disminuyendo la cadencia. En el balanceo inicial se presenta limitación de la dorsiflexión y poca flexión de rodilla y cadera, causando dificultad para separar el pie del suelo. En el balanceo medio y terminal se puede apreciar menor amplitud del movimiento y durante el balanceo final una marcada dificultad para controlar de manera armónica el descenso del pie, causando un impacto brusco del contacto inicial. La esclerosis múltiple es una enfermedad cuyo promedio diagnóstico es de 32 años, un promedio joven. La incidencia de la enfermedad es de 2.1 casos por cada 100.000 habitantes. Eso nos habla de que actualmente existen 2.8 millones de personas que padecen esclerosis múltiple y el 70% de esas 2.8 millones de personas tienen dificultades en la locomoción. Y aunque el pronóstico no es mortal, 2 de cada 3 personas no pueden desplazarse sin uso de silla de ruedas después de 10 años de su diagnóstico. Entonces supone un problema de independencia a la inmensa mayoría de los pacientes que presentan esclerosis múltiple. Pasando al estado del arte, fueron revisados 10 artículos, todos de los últimos 5 años, de países como Italia, Irán, Turquía y España. Las tecnologías más comunes en la rehabilitación de la marcha fueron realidad virtual inmersiva, realidad virtual semi-inmersiva, exoesqueletos y asistencia robótica. Los resultados obtenidos de los estudios no fueron significativamente superiores al tratamiento convencional, lo cual no arrojó resultados concluyentes en la mayoría de ellos. Por eso se recomienda realizar tratamientos integradores en el futuro, donde se realicen rehabilitaciones tecnológicas y convencionales en el mismo paciente. Pasando al marco conceptual, tenemos que la fisiopatología de la esclerosis múltiple es una
cadena de acciones que comienza con la reacción del sistema inmunológico sobre el sistema nervioso central, causando la desmielinización, posterior inflamación, que desencadenan daño axonal y por último daño neuronal. Las áreas de desmielinización se conocen como placas y están ubicadas principalmente en la médula espinal y el encéfalo. Estas placas destruyen el oligodendroglioma. Esto interfiere en el proceso de producción de la mielina, causando que no solo se destruya la mielina existente, sino que se interfiera en la producción de nueva mielina que pueda suplir la que fue destruida. Continuando con el marco conceptual, tenemos los estadios de la esclerosis múltiple. Tenemos cuatro estadios. El primero estadio es el estadio síndrome clínico aislado, que representa el primer episodio sintomático presentado por el paciente. Estos síntomas deben prolongarse al menos 24 horas y no todos los síndromes clínicos aislados resultan en esclerosis múltiple debido a que hay varias enfermedades que emulan este síndrome clínico aislado. El segundo es el estadio de esclerosis múltiple remitente recurrente, en el cual se basa esta investigación. Es el más común de todos y representa el 80% de los casos de esclerosis múltiple en el mundo. Los episodios sintomáticos que pueden durar días e incluso semanas. Las secuelas de la lesión del tejido nervioso pueden producir síntomas de forma permanente después de varios años del último episodio sintomático. El tercero es la esclerosis múltiple primaria progresiva, es el tercer estadio. Este estadio se caracteriza por agravar los episodios sintomáticos progresivamente. Y el cuarto, la esclerosis múltiple secundaria progresiva, es el último estadio y consiste en la instauración de la enfermedad. Continuando, vamos a hablar de marco teórico y la teoría de movimiento complejo, que es la teoría en donde se basa la rehabilitación de la esclerosis múltiple. Tenemos tres niveles de interacción, donde el primer nivel es el control motor, donde se presenta una interacción armónica entre el individuo y su entorno. El segundo es el aprendizaje motor, donde se regulan las características de movimiento que debe adquirir el ser en función del entorno donde se desplazará. El tercero es el comportamiento motor en el contexto, donde las características del movimiento que se desempeña en el contexto en el que se encuentra pueden cambiar dependiendo de su contexto actual. Si el ser cambia de contexto, también va a cambiar su comportamiento motor. Continuando con el marco teórico, vamos a hablar de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad cerebral que reordena la actividad neuronal para su función. Y la neuroplasticidad compensatoria es el tipo de neuroplasticidad que más está relacionada con la rehabilitación de la esclerosis múltiple. En este tipo de neuroplasticidad, la consecuencia de la pérdida de funciones de una parte del cerebro dañado son sustituidas por otra estructura que no sufre daño. Entonces la red neuronal se reordena para que una estructura que no sufrió daño supla las funciones de la estructura dañada. Pasando a los objetivos, planteamos un objetivo general y tres específicos, donde el objetivo general es describir las tecnologías en rehabilitación de la marcha en pacientes con esclerosis múltiple estadio 2 desde una revisión sistemática. El primer objetivo específico es identificar alteraciones de la marcha en la fase 2 de la esclerosis múltiple. El segundo es caracterizar tipos de tecnologías en la rehabilitación de la marcha en pacientes con esclerosis múltiple. Y el tercero es analizar el efecto de las tecnologías en rehabilitación de la marcha en pacientes con esclerosis múltiple desde una revisión. Pasando a marco legal, las leyes que tienen aplicación directa dentro del presente artículo son la Ley 100 de 1993, la Resolución 8430 de 1993, la Ley 528 de 1999 y la Ley Estatutaria. Pasando a la metodología, tenemos que el alcance de la investigación es cualitativo con un enfoque de investigación descriptivo. La población y sus criterios van a ser criterios de inclusión, artículos cuyo tipo de investigación sea experimental, su población conste de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, estadio 2, y la intervención que haga tenga tecnología como base. Los criterios de exclusión son artículos cuya metodología de investigación no sea experimental o sean estudios de caso que superen los 5 años de ser publicados, su población no sea estadísticamente significativa o no padezcan esclerosis múltiple recurrente y la intervención que realizan no haga referencia a ningún tipo de tecnología. En cuanto a instrumentos y técnicas, tenemos términos de búsqueda como Rehabilitation, Gait and Locomotion, Assistive Technologies, Sclerosis Multiple. Operadores booleanos como OR, AND, NOT y bases de datos como PubMed, Cochrane, Medline, EBSCO, ScienceDirect y Scopus.
Para finalizar, tenemos la bibliografía correspondiente a la búsqueda. Muchas gracias.